Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Retomamos con Las Improvisadas con HG, este podcast Bien. informativo acerca de la nutrición, la salud y el ejercicio físico. Bueno, hace tiempo que no grabamos una cápsula por motivos laborales principalmente. Hemos estado con muchos movimientos, muy ajetreada, personalmente yo viajando entre Santiago, Valle del Elqui, Viña del Mar, allí también con sus atenciones, pero estamos de vuelta, hemos hecho unos resúmenes para que se los vean en nuestras redes sociales acerca de todos los episodios anteriores, el episodio de ansiedad, de ejercicio físico, los trastornos de alimentación, etc. Pero hoy retomamos con un tema muy común. Primero que todo, ¿cómo estás, Guille? Bien, estoy contenta de que por fin vamos a grabar una cápsula. Hace tiempo que no lo hacíamos, así que estoy emocionada de reencontrarnos, Nacha. Qué bueno, en todo caso nosotros hemos seguido actualizándonos y trabajando durante toda esta semana, ya para hacer contenido actualizado y bueno, cosas que nos han preguntado por inbox, por interno, temas que que vamos a empezar nuestras cápsulas y se viene un live también para poder contar un poco más de información acerca de lo que nosotros hacemos, de historias en consulta, etcétera. Pero hoy traemos un tema muy común que tiene que ver con el estrés. Que quienes no han padecido o han tenido crisis o episodios de estrés físico, emocional, psicológico, etcétera. Cuando tienes estrés, ¿comes más o dejas de comer? Bueno, Nacha, cuéntanos tú primero en este capítulo qué se entiende por estrés, pero en relación a la salud, específicamente lo vamos a relacionar hoy día a la alimentación. Bueno, como nuestra intención del podcast es orientativo, también es informativo y nosotros nos vamos a basar primero en evidencia científica o en el concepto de estrés, ¿ya? Nos basamos en el libro llamado Estrés y Salud, investigación básica aplicada de expertos de psicología y medicina, ya por Sergio Galán y Esmeraldo Camacho. Bueno, nos hablan de que el estrés, según la Real Academia, la definición entre 1940 y 1950 se propuso que es factor físico, químico o emocional que causa tensión corporal o mental y que puede causar daño o enfermedad. Esa es la definición básica desde el 1940 a 1950 de estrés. Y en este presente capítulo se hará referencia a un evento ambiental que tiene la capacidad de provocar un cambio en nuestro organismo, dado que tiene que romper la homeostasis del mismo. Y el estrés induce diversos cambios, entre ellos cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales. En esfuerzo por mantener una homeostasis o un equilibrio en el cuerpo, se emite una respuesta con el objetivo de incrementar la oportunidad de supervivencia. Hay dos tipos de estrés, ¿cierto, Yi? Sí, se habla mucho en este libro del estrés agudo, que ocurre solamente una vez, pero también se menciona del estrés crónico, que puede ser a corto plazo, inmediato o a largo plazo, ¿ya? Y también se hablan de las variaciones que hay, interesante en la selección de nutrientes entre hombres y mujeres frente al estrés, ¿ya? La evidencia también experimental que muestra este estudio se relaciona con el aumento del consumo de alimentos o disminución del consumo de alimentos, o hay personas que no les ocurre nada, sino que mantienen el consumo habitual de alimentos. Pero en aquellas personas que comen más, obviamente se relaciona con patologías como la obesidad, ¿cierto? Trastornos por atracón, y aquellos que dejan de comer están más relacionados con la anorexia, ¿cierto? O la desnutrición. ¿Ya? También se postulan modelos en este libro y vamos a hablar de algunos de ellos, principalmente el de reforzamiento hormonal o el relacionado como a factores más biológicos, ¿ciertos? Que habla mucho de esta hormona que nosotros conocemos y hemos oído, me imagino, en redes sociales, sobre todo del cortisol, ¿cierto? Que este estrés hace que suba el cortisol y eso influye en nuestro cerebro, en nuestra forma de aumenta las ganas de comer, y a la vez también tendemos a acumular más grasa, ¿ya? Es como si el cuerpo aprendiera a buscar comida como una forma de sentirse mejor, ¿cierto? Una dependencia a este placer, a este bienestar.
Y eso está mediado por hormonas, ¿cierto? O neurotransmisores que nosotros conocemos. Pero no es solo el cortisol, sino que también influyen otros factores hormonales, como la insulina, la leptina y otras como el neuropeptidoide. Pero para no irnos en cosas técnicas, por ejemplo, esta resistencia a la insulina, que ya cierto es un estado inflamatorio en el cuerpo, podría ocurrir lo contrario, o sea, no se va a regular la manera en que nosotros podemos comer. Así que estos son como los factores más biológicos que afectan en cómo nosotros podemos regular el estrés y cómo buscamos hacerlo, ¿cierto? Siempre como buscando un bienestar, ¿cierto? Buscar el equilibrio. No quiere decir que siempre lo hagamos como en pro del bienestar del cuerpo, pero es como una respuesta que nosotros tenemos más involuntaria, por decirlo así. Y a ti, Nacha, ¿qué te ocurre cuando estás estresada en relación a tu alimentación? Ya, a ver, principalmente yo por lo general tiendo a mantener mis comidas principales del día algunas veces, tengo que decirlo por tiempos, por viaje o movimiento, porque no pasó mucho en mi casa a veces, tengo que saltarme algunas comidas, pero las trato de compensar con un alimento que cubra como esas necesidades nutricionales, así en palabras generales. Ahora, yo por lo general tiendo a esos pics de dulce o de ansiedad 2 a 3 días antes de mi menstruación. Ya, eso es como un clásico mío, 2 a 3 días, incluso un día antes, ya mucha ansiedad por dulce, y me lo permito, obviamente. O sea, hay momentos que sí quiero comer chocolate, o cuando hace mucho frío sí quiero algo dulce, pero trato de siempre ir compensándolo. Y en periodos de más sobrecarga laboral o que mi mente está mucho más ocupada o más dispersa, tiendo a comer menos o a saltarme mucho algunas comidas. Ya, esos son como mis cambios que tengo, pero por lo general no vuelco mi ansiedad a través del consumo de alimentos en general. Mira. Eso. Buenísimo. Imagino que a varias personas les ocurre algo similar. A mí me pasa lo mismo con el periodo menstrual, que ahí me dan ganas de comer cosas dulces. No una gran cantidad, pero sí siento esa necesidad. Bueno, volviendo un poco a los modelos, también quería hablar un poco de esta, digamos, parte más biológica, que se habla principalmente de los componentes genéticos de cada ser humano. Es interesante, sí. Pueden tener ciertos genes más relacionados con el control del apetito, como hablamos de la leptina, entre otros, y otras pueden ser más propensas a sufrir el estrés y a desarrollar obesidad. ¿Ya? Como dijimos, estos cambios del ambiente van a producir un efecto en cada persona que dependen de los factores más biológicos, pero también afectan el ámbito psicológico, ¿cierto? Hay personas que pueden ser más o menos vulnerables al estrés según sus características personales. Ya esa vulnerabilidad va a depender de cómo es la persona y de las herramientas o estrategias que tenga para enfrentar situaciones adversas, especialmente si son intensas, ¿cierto? Cuando estamos muy, muy estresados por trabajo, familia, entre otras cosas, y cuando duran mucho, ¿ya? ¿Cómo nosotros somos capaces de regular? Entonces, hay personas que son más susceptibles y hay personas que son menos susceptibles al estrés, y ese estrés produce cambios biológicos, psicológicos, ¿cierto?, que pueden hacer que disminuyamos el consumo de alimentos, y eso nos puede llevar a una anorexia o una desnutrición, claro, o que aumentemos el consumo de alimentos y eso nos va a predisponer a una obesidad, ¿cierto?, que también tiene que ver con atracones o bulimias, mientras que hay personas que son menos susceptibles, ocurre el estrés, pero se mantiene el consumo habitual de alimentos. Oye, me acordé allí de un libro, que se llama ¿Cómo engañar a tu cerebro? Y decía, bueno, ¿cuál es la sutileza entre que yo tengo mucha ansiedad y vaya a comprarme al negocio un Sanenú, un chocolate grande, o me tome un té verde? O sea, como engaño para bien a mi cerebro de que es un momento en que yo ya almorcé, ya tengo mi capacidad gástrica a tope, y en realidad el chocolate va a ser como para darme la saciedad del momento y quizás nutricionalmente no lo necesito.
para llegar a ese punto, ese nivel, hay que tener un control mental, herramientas, hay sistemas de programación neurolingüística. Esto quizás es muy ñoño lo que estamos diciendo, pero para que la gente entienda que hay salidas y hay tips y hay formas de poder controlar esos momentos, aunque tú estés al borde del colapso y de tus pics de ansiedad. Hay herramientas y técnicas fáciles para aplicar. Que de alguna manera entender que cuando estamos estresados, nosotros vamos a tender a buscar la manera de sobrevivir, ¿cierto? Sí. Como una supervivencia que afecta obviamente nuestra naturaleza, la biología, crianza, entre miles de otras cosas, pero no debemos asociarlo siempre con esta dependencia al placer relacionado a los alimentos. Sí ocurre obviamente en personas con obesidad que eso ya se construyó desde la infancia. Entonces, ¿cómo reconstruir, digamos, esa relación de estrés con otra, no con la dependencia del placer por alimentos, sino con otras cosas? ¿Cómo sobrevivir a este estrés sin tener que comer? O sin tener que comer siempre, o comiendo otras cosas a veces. Eso es como el foco que debiese haber en, digamos, la terapia en caso de las personas que coman mucho o dejen de comer, que también sería un problema, cuando están muy estresadas. Y eso es lo que me gustaría hablar a mí ahora, es como cómo podemos reconocer nuestras propias reacciones al estrés. Entonces aquí yo les voy a dar un par de tips o siete cosas básicas que nosotros podríamos tener en cuanto al registro personal de nuestras reacciones al estrés. Por ejemplo, la autoobservación, tomarnos un tiempo para reflexionar de cuáles son nuestros hábitos, o sea, ¿qué hago yo ante situaciones de estrés? Cuando me avisan de una noticia fuerte, cuando tengo que entregar un trabajo o un informe o algo en la universidad o en el trabajo en poco tiempo. ¿Cómo reacciono cuando tengo toda mi agenda llena de cosas y no empiezo en nada y no tengo la motivación? Autoobservación. Ya para eso existen diarios de comportamiento, que uno podría decir un diario de vida, una bitácora, una libretita que tú andes en tu mochila, en tu cartera, que la lleves o en el mismo celular, en el sector de notas del celular, tener un diario de comportamiento de qué es lo que me genera y por lo general qué es lo que como, identificar a tiempo y escribirlo, redactarlo. Eso genera mentalmente también una sensación de identificación y eso disminuye la reacción a la reacción que sería ir a comprar un chocolate, cuánto te demoras en comprar un chocolate o ir a tu despensa o sacar esa galleta. ¿Cuánto te demoras tú en hacer ese ejercicio? Por lo general son como 15 segundos en que tú reaccionas ante una sensación. Entonces tú puedes regular eso, está comprobadísimo. Bueno, hay que identificar las señales físicas, ¿ya? Si te duele la cabeza, si hay cambios en el apetito, si sientes tensión, bueno, el bruxismo, la rigidez muscular. Hay gente que de verdad, sinceramente, no saben lo que es la ansiedad, no la tienen identificada, pero sí tienen estas señales físicas. Dolor de cabeza todos los días, no pueden dormir, insomnio, eso sí o sí son síntomas de estrés. También las lesiones en los tendones, también los ojos rojos. Bueno, yo podía darles como muchos más otros síntomas desde la medicina oriental, que es mi especialidad, pero bueno, hay que ir identificando, incluso anotando ya esas reflexiones emocionales tipo como mindfulness, que significa practicar la atención en el presente. Es decir, yo ahora, Nacha, estoy, no sé, tomé desayuno hace un rato, cómo siento mi cuerpo, si está rígido o no, qué necesito, algo caliente, un té caliente, una agüita caliente o algo dulce, qué podría comer dulce. Dar esa reflexión, ya, no ese sobrepensamiento, esa reflexión a mi alimento. Y tú, Yi, ¿cómo reaccionas ante el estrés? ¿Comes más o comes menos? Buena pregunta. Bueno, antes de responderte, excelente tus datos, tus tips. Creo que es súper importante lo que tú dices y es el primer paso, identificar.
Hay muchas personas que incluso no se dan cuenta, sino que normalizan esos síntomas físicos, ¿cierto? Esos estados de estrés, y están mucho más o pasan mucho más tiempo estresados que no estresados. Es difícil en el mundo actual no estresarse, casi imposible. De hecho, yo creo que por eso ahora tú vas al médico o distintas profesionales de la salud y sí, ¿qué tal te preguntan? O se nota incluso los síntomas físicos que ya hay un estrés fuerte o agudo en muchas personas. En mi caso, yo creo que soy de esta, como digamos, modelo vertical del que hablamos, de aquellos susceptibles a no susceptibles. Yo creo que estoy como en la parte de baja susceptibilidad, como que mantengo un consumo habitual de alimentos. Eso no quiere decir que no coma cosas que no debiesen, pero tiendo a regularme bien. Yo creo por mi crianza, mi mamá nunca fue como buena para darnos cosas como procesadas, y ella siempre nos enseñó que comer es como lo básico, ¿cierto? Como algo que para estar bien tienes que comer bien. Y también por nuestra escuela. Sin embargo, en mi periodo yo, como te decía, me dan ganas de comer cosas dulces y tengo más ganas de comer dulces. Yo creo que la vez en que de estar en baja susceptibilidad me fui a más susceptible fue cuando estuve embarazada. Yo creo que ahí sí fue un momento en que ese estrés, esos cambios en mi ambiente, me vine a vivir a Viña, ¿cierto? La familia, que te regalonean, todos esos cambios hacen que uno obviamente se sienta más vulnerable con la alimentación. Así que yo creo que viví bastante eso en esa época de mi vida. Lo pude regular siempre con ejercicio, lo pude regular siempre con la parte más creativa, ¿cierto? El salir. Yo cuando estoy muy estresada salgo y como que me muevo, entonces tengo que salir a caminar, a estar en contacto con algún parque, no sé, algo así. Creo que esa es como mi manera de sobrevivir. Sí, engañar a tu mente en el buen sentido de la palabra. Tengo otros 2 tips, me faltan 6 y 7. Bueno, uno de los tips más comunes es el feedback con otras personas, o sea, es muy sano, muy reparador, muy curativo hablar lo que tú sientes con otras personas, porque otras personas te pueden retroalimentar, quizás que sienten lo mismo que tú o sienten la experiencia de distintas formas, como tú o yo que vivimos distintas formas la ansiedad en cuanto a los hábitos de alimentación. Pero es súper sanador y bueno, finalmente también la evaluación con un profesional cuando ya esto se nos sale de las manos y estamos en un periodo arriba de 3 meses consumiendo más alimentos, generando mucho más, o sea, aumentando de peso, aparecen mucho las candidiasis también por el excesivo consumo de azúcares y viceversa que eso lo provoca. Aparecen otras patologías, hay que reconocer los síntomas. Todo esto nos lleva también a llevar toda esta información con un especialista y con una persona que nos ayude a hacer control de nuestra mente, ya sea con un psicólogo especialista en alimentación, una nutricionista y también medicina complementaria, la medicina china. También nos ayuda a poder hacer esta homeostasis del cuerpo, porque en palabras simples la ansiedad es un desequilibrio de nuestro también control mental ante las reacciones del día a día. Así que eso es nuestra cápsula, nuestro capítulo. Los invitamos a reflexionar, a darse cuenta que todos normalmente, o sea, que lata naturalizarlo, pero todos hemos vivido crisis y momentos de alta tensión, de alto estrés o estrés diario, que acumuladamente y sostenidamente en el tiempo puede generar casos más graves, en este caso trastornos de la alimentación como obesidad o como deficiencia de nutrientes. Eso, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. G, tú, cuéntanos tus redes sociales. Sí, a mí pueden seguirme en van-active, van se escribe de larga AHN-active, o pueden encontrarme en la página web www.van.cl. Y a ti, Nacha, creo que cambiaste. Buenísimo. A mí, Nacha del Valle, .medicina china. Antes era terapias, pero ahora es .medicina china. Lo cambiaste, importante decir eso. Sí. Ya. Excelente. Muchas gracias por seguirnos.
Ay, nos vemos en un próximo, el primer live que vamos a tener juntas y ahí ya vamos a hablar también otros temas relacionados con lo que hacemos, con la medicina china, con tus consultas de nutrición integral y nos estamos escuchando. Live. Un gusto, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias por el capítulo de hoy.